Hola, hola, ¿cómo están todos allí? Nosotros ahora estamos aquí en la óptica Bernasconi con el doctor, el oftalmólogo Bassi. Así que buenos días, ¿no? Buen Con día. ganas de irse, pero bueno, acá unos minutitos, ¿no? No hay problema, no hay problema. ¿Cómo está, doctor? Cuéntenos, ¿qué significa? Porque muchos decimos, o vamos al oculista, al oftalmólogo. Y en realidad la palabra correcta es oftalmólogo. Ah, bien, El bien, médico bien. oftalmólogo, en realidad, pues un Bien. médico primero antes de ser especialista en oftalmología. Ah, bien. Y dígame, ¿cuáles son los cuidados, o sea, de la vista para tenerlo bien? ¿O cuáles son las consultas más habituales acá en su consultorio? Y lo más frecuente es siempre la disminución visual, las molestias cuando hay que estar manejando, generalmente, o te dicen, me duele la cabeza cuando termina el día, o después de estudiar, después de leer, después de escribir algo, es lo más común. Generalmente el 80% de las consultas son refractivas, ¿qué quiere decir eso? Que son para dar o recetar un anteojito, ¿sí? Que puede ser de Bien. uso permanente o no permanente, o incluso para la presbicia, que es después de los 40 años que Sí, todo ser humano ingresa a esa parte de la vida que a dejamos de ver cerca. los 40. Exactamente. Dígame, ¿los controles van desde bebé? Sí, desde el nacimiento, Sí. generalmente, sí, tenemos, digo generalmente porque también tenemos chicos prematuros, ¿sí? Cuando son prematuros, se lo hacen los controles también, porque pueden desarrollar una enfermedad que se llama retinopatía prematuro. Ahí dependerá de cuántas semanas nació antes de lo que debería Ah, y se suma también, por supuesto, si cuando empezó tuvo, si se hizo transfusiones, si se días de todo oxígeno, eso tiene, todo se sí. suma, ¿sí? Ujú. Yo realmente, no ahora dije, pero yo tuve mucho tiempo controlando la neo de lo que es el neonatal, el Sí, sí, enfermo sí. neonatal del viral que era, y hace unos meses dejé, pero estuvimos 10, 12 años más o menos controlando con un grupo de otros oftalmólogos Sí, también. sí. Y bueno, luego de eso, los controles, bueno, cuando son bebés recién nacidos y unos meses, después, ¿cuánto le tienen que volver a hacer la consulta con el oftalmólogo? Y mire, generalmente si nació en el primer y segundo mes, el primer Sí. control, después de los 6 meses, al año de vida y dicen los libros, bueno, lo que se habla en el Congreso es al año, a los 3 años, a los 5 y a los 7. Yo generalmente, Sí. prefiero hacer controles anuales a los Bien. chicos, ¿sí? Para no Bien. perderme esos 2 años que no se los Claro. ven, ¿sí? Sí. Pero yo aprendí de otras personas y me parece más correcto controlarlo anualmente. Pero si no, Claro. puede hacerlo o al año de vida, a los 3 años, a los 5 y a los 7. Claro, porque bueno, si no, por lo general es luego cuando van a ingresar a la escuela, o Sí, sea, al no se pierde primario, mucho. sí, sí. Yo considero que cuando vos le das al paciente, si no a los 3 años, 5 se pierde mucho y Sí. después no te aparece, te aparecen los Claro. 5. Entonces yo prefiero Claro. verlo normalmente y más cuando es un paciente que necesitamos verlo más de cerca porque notas que algo no está del todo correcto y hay que indicar un anteojo o algún tipo de Claro. tratamiento, hay que tenerlo más cercano a los controles. Yo Claro, prefiero hacerlo de claro. esa manera. Bueno, y otra cosa, cuando bueno, se vienen haciendo los controles, ¿y cuáles son las enfermedades? Porque hay glaucoma, puede ser, lo dejé Glaucoma, bien, sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Eso en qué edad puede Eso puede ser? aparecer desde el nacimiento, inclusive. El glaucoma Ah, puede aparecer en el nacimiento. ¿y qué es en realidad? El Porque, glaucoma sí. es presión ocular alta con daño en el ojo, ¿sí? Generalmente en el nervio óptico, ¿sí? Es una Sí. enfermedad que aumenta la presión ocular y al aumentar, por supuesto, genera una presión y un daño sobre los tejidos que lleva a la ceguera total e irreversible en el caso de que no haya tratamiento, ¿sí? Y no Bien. solo te deja ciego, sino que también aparece el dolor. Muchas veces es un dolor en el cual no es posible parar ni con gotas, que es el Claro. tratamiento que significa que es la parte médica, y después lo que es la parte quirúrgica. Si con eso no se frena, y hay casos extremos, por supuesto, en los cuales se ha Sí. tenido que sacar el globo ocular. Y hay casos más extremos todavía en el cual sacando el globo ocular no se termina el problema. Y ella Ah, pasa a hacer tratamientos del sí. dolor porque quedan con una neuralgia, ¿sí? Lamentablemente quedan dañados los nervios Sí. y viven con dolor esas personas. Son pocos, por suerte, los pacientes que hemos visto, lo he visto realmente en el hospital, Ujú. pero es tremendo porque
tienen que ir con un especialista, un anestesiólogo generalmente necesita el dolor para seguir esos tratamientos. ¿Sí? Pero en la población hay mucha gente que tiene glaucoma y no sabe que sí, tiene. justo se sabe así, de qué manera uno se da cuenta cuáles son los síntomas. Para hacerlo sincero, los síntomas puede ser en general, puede haber un dolor de cabeza, ¿sí? Un dolor de cabeza persistente, incluso se van muchas veces en consulta y no le toman la presión ocular y siguen con dolor de cabeza. Siempre es importante tomar la presión ocular, ¿sí? Medir la presión ocular en todos los pacientes que se pueda. ¿Sí? Entonces, con eso tenemos una idea de la presión normal que pueda tener el paciente o no. ¿Sí? Y a su vez, hacer un fondo de ojos. El fondo de ojos nos da muchísima información y también nos da información sobre el nervio óptico. ¿Sí? Entonces, tomando la presión ocular, viendo el fondo de ojos, podemos tener una idea de cómo estamos, dónde estamos parados. Claro, sí, Después podemos pedir estudios complementarios para tener una información más completa, ¿sí? Por ejemplo, una tomografía de ojos, más un campo visual, incluso medir el grosor de la córnea, ¿sí? Eso nos da una información bien completa para tratar el glaucoma si es que está o estamos en duda. ¿Sí? Claro, y bueno, aparte de esta enfermedad, digamos, patología sería, otro que sean recurrentes así parecido a esto. Y mire, lo más común que aparece son las retinopatías, la retinopatía diabética. Los pacientes diabéticos, hay muchos pacientes diabéticos en la provincia y prácticamente la mayoría, no voy a decir todo, porque hay una parte que se cuida, que puede llevar sus controles bien, y tiene su azúcar estable, niveles normales y vive una vida normal. ¿Sí? El problema está en los pacientes que no se tratan o están maltratados, siguen un mal tratamiento, si no es el correcto, y lamentablemente van a hacer lesiones en el ojo. No solo en el ojo, en todo el cuerpo, por supuesto, pero lo que podemos ver directamente es justamente ataca directamente a la visión. Sí, lastima los vasos sanguíneos del ojo, empiezan a sangrar, eso genera lesiones, ¿sí? Sobre la parte central de la visión que se llama mácula y sobre las zonas periféricas. Después genera también glaucoma. O sea, todo el desprendimiento de retina genera también, sí, puede generar un desprendimiento de retina, puede un desgarro de la retina misma. Y lamentablemente llevan a tratamientos muy agresivos. Sí, eso sería un conjunto, ¿no? De que el tratamiento de su enfermedad base y el control. Exacto. Exacto. Siempre hay que mantenerla en azúcar estable, en niveles normales y a su vez hacer un control oftalmológico. Generalmente un fondo de ojo y tomar la presión ocular más la agudeza visual del paciente. ¿Sí? Si en el caso de que veamos que hay lesiones intraoculares en la retina, y bueno, hay que empezar a ver. Para hacer tratamiento generalmente puede ser inyecciones al comienzo y a veces inyecciones más hay una cirugía mucho más compleja, se llama vitrectomía. ¿Sí? Pero bueno, hay que tratar de no llegar a ese punto. Lamentablemente muchos pacientes llegan a ese punto y a quedar ciegos. Y aparece que glaucoma también ahí. Y es doble problema, ¿viste? Ceguera más dolor. Bueno, y porque también se hace un trasplante. ¿Y qué? O sea, para llegar a eso. El trasplante el trasplante que se hace es el trasplante de córnea. ¿Sí? Yo trabajo en el Banco de Ojos, soy su jefe del Banco de Ojos, justamente acá en Corrientes, que no hay en la región, el único que tenemos en Corrientes, no hay en Formosa, Chaco y Misiones. Nosotros recibimos córnea en las 4 provincias. El trasplante de córnea se utiliza generalmente para lesiones en las córneas, que es la cúpula transparente que tenemos adelante, que es literal es transparente. ¿Sí? Cuando hay un daño en el cual no se puede revertir con gotas o algo, con un desvidramiento quirúrgico, hay que sacar una parte y reemplazarla por la de un paciente donante. ¿Sí? Entonces, el trasplante sirve para eso. ¿Qué puede darse por un montón de cuestiones? O un traumatismo, ¿sí? Generalmente por traumatismo, lesiones, quedan los pacientes con daño, a veces enfermedades, ¿sí? Inmunes, ¿sí? Autoinmunes en realidad, que generan también lesiones en las córneas y lleva a que una persona vea borrosa, ¿sí? Que le genera cicatrices. ¿Sí? A veces también la misma diabetes o enfermedades también que afectan a la retina, que pueden afectar la parte anterior del ojo, llevan a alterar ese sector. ¿Sí? Y esto, con el tema del trasplante, porque hay muchos dicen, bueno, tengo un problema de glaucoma y me van a hacer un trasplante. ¿En ese caso se puede hacer o depende? Depende.
generalmente el glaucoma llega cuando es muy avanzado, por supuesto, no todos los glaucomas, a generar lesiones en la córnea. Entonces, una vez que se estabiliza la presión ocular, porque hay que estabilizar la presión ocular primero, que seguramente para llegar a ese punto hay que dejar algo quirúrgico, ¿sí? Se estabiliza con cirugía, y si queda un daño en la córnea, se intenta hacer un trasplante de córnea. Pero por supuesto que todo evaluado, se evalúa primero el pronóstico, ¿sí? O sea, si puede servir el trasplante de córnea a ese paciente. No es en todos los casos que se utiliza, ¿sí? Y depende también las edades o no interesa las edades. Y mire, se hace trasplante de córnea de chiquito hasta un adulto mayor, no hay problema. Siempre los cuidados son diferentes. Claro, Por sí, supuesto, sí, no es lo sí. mismo un chiquito de 6, 7, 8 años que un adulto de 30, 40 años. Claro, los cuidados son diferentes, hay que estar encima del niño, Claro, sí. Y estamos en la peor pronóstico. Claro, y también estamos con lo otro de ¿qué es la catarata que uno dice? No sé. Es una de las consultas, es algo que siempre visualizamos en la consulta. La catarata es el envejecimiento del cristalino. El cristalino es la lente natural que tenemos adentro del ojo, ¿sí? Que literal es un cristal. Con el pasar de la edad, ¿sí? Se va muriendo las células que están dentro de ese cristalino y se van acumulando y pasan de ser de cristal a opaca. Y esa es la formación de la catarata. Generalmente en un paciente que no tiene enfermedades, ¿sí? Llegar entre los 70 y 80 años, ya el cristalino es más envejecido, más grueso y es más opaco. Y ahí hay que sacarlo, hace que la visión se haga más nublosa, se nubla más. Y no es posible corregir con anteojos. O sea, en esos casos hay que sacar el cristalino y reemplazar con una lente intraocular artificial, ¿sí? También se forma por otros motivos, enfermedades autoinmunes, la diabetes acelera, ¿sí? El fumar, ¿sí? El alcohol, tomar mucho alcohol también, el sol, las personas están muy expuestas al rayo del sol todo el tiempo, las personas que trabajan en el campo más que nada, ¿sí? Sí, por lo general es verdad, se lo ve siempre con eso. Eso puede acelerar el proceso de envejecimiento del cristalino, ¿sí? Y también los traumatismos, los golpes, eso forma una catarata en horas. Un buen golpe que resuena sobre ese sector puede matar el cristalino y formarse la catarata. Mire, pero es un proceso normal, todos vamos a tener catarata, ¿sí? Todos, no hay ninguno que se salve en este mundo. Es un proceso de envejecimiento, lamentablemente, pero hay cosas que pueden acelerar. Bueno, y también lo otro que también que por ahí sí, capaz que vengan con el tema del orzuelo. Eso es común también. ¿Y eso de qué viene o por qué se forma? Tiene múltiples causas también. El orzuelo puede deberse a un problema refractivo, o sea, que necesitan de ojos, entonces están provocando una irritación o inflamación constante en el globo ocular y sobre los bordes del párpado. Y el paciente cuando no ve tiende a frotarse el ojo, ¿sí? Y vos cuando frotás el ojo y tocas lo que es el párpado, llevas bacterias, generas una lesión. Y de repente un bichito ahí se te tapa una glándula y se te forma el orzuelo, porque el orzuelo se forma porque se tapó una glándula, se inflamó una glándula, ¿sí? Que tenemos en el borde del párpado, y se hincha y se inflama y se infecta, ¿sí? Eso es el orzuelo. Bueno, acá viene la otra pregunta. Bueno, tengo ahí una puntita, me voy a comprar una gotita y me pongo una gotita. Eso está mal. Es incorrecto, siempre hay que hacer una consulta porque podemos ponernos algo mal, o sea, una gota que te recetan. Lo más común es que vayan a la farmacia, te piden a la farmacéutica y lo vas a quedar tomar por aquí. No sabes ni cuántas veces al día, por cuánto tiempo ni qué te estás colocando. Entonces, siempre lo primero que hay que hacer es hacer la consulta con el médico especialista. Y ahí ver qué tipo de orzuelo tenemos, qué sector está el orzuelo, es un orzuelo o otro tipo de lesión. Puede ser un orzuelo, puede ser un tumor, puede ser otra cosa. Porque también hay que, no sé, se arman como unas cositas de grasita, puede ser. Sí, exactamente, porque la glándula que se tapa es la glándula que forma la parte de la grasa de la lágrima. La lágrima tiene tres partes, una parte de moco, una parte de agua y una parte de grasa. La parte de grasa la dan las glándulas que están en el borde del párpado, y esas son las que se tapan. Y al taparse se inflaman y se infectan. Y ya le digo, muchas veces es por causa refractiva, porque necesita un ojito, a veces por una infección, porque toca el ojito, a veces por un proceso inflamatorio, ¿sí? Por una enfermedad de la piel también puede darse, ¿sí? Se inflama y se tapa. Claro, y acá también es muy común cuando hace mucho calor, entre el sol, el polvillo y todo eso, o sea,
sea, Y uno tiende a tocarse. sí, Y a eso es. llevar con la mano llevamos bicho, lamentablemente es así. Claro, ¿y qué hacemos si por allí, bueno, justo dijo, porque acá es tan común en los bichitos eso de verano, que se te meten en el ojo? ¿Cómo sacarse, cómo lavarse Y o...? mira, lo primero que hay que hacer es muy común, es una Sí, cosa sí, muy sí. común que entró un bicho en el ojo, Sí. le golpeó el bicho. Lo primero que hay que hacer es ir a la casa y lavarse profusamente con agua, que abrir la canilla y que caiga el agua, ¿sí? Lo primero que tenemos es agua limpia, por supuesto, ¿sí? Que caiga el agua, ¿verdad? Y después hacer una consulta con el oftalmólogo de cómo Para ver cómo queda. exacto, generalmente o queda un resto del bichito ahí y hay que sacarlo, Sí. ¿sí? O te deja una lesión que también hay que curarla, ¿sí? Generalmente indicamos gotas, Sí, ¿sí? Para los sí, ojos, sí. a veces lubricantes, antibióticos, ¿sí? A veces corticoides, dependerá del caso, por supuesto. Claro, porque justo él también habló del corticoide, porque no para todo No. es las gotitas. Lo más Sí. común es ver que los pacientes se automedican con antibióticos Sí, y sí. corticoides. A veces hacen macana, o a veces los médicos que no son especialistas en oftalmología, pasa mucho, que la guardia le dan esto y a veces los incendian, le da algo que lo empeora, porque a veces no hay que dar con corticoides o con cualquier antibiótico. Claro. ¿Sí? Puede dañar mucho la vista. Por supuesto que sí, siempre es el médico que en general, que no es especialista en oftalmología, nosotros le decimos que lo primero que tiene que hacer es indicar si hay una lesión, una buena limpieza con agua, con suelo fisiológico, no necesitan una guardia, un fisiológico que a mano. Luego, indicar un lubricante ocular y si va a indicar un antibiótico porque ve que hay secreciones purulentas, es antibiótico solo, no con corticoides, hasta que le vea el especialista. Claro. Porque hay patógenos, virus, hongos, ¿sí? Que vos le pones el corticoide y le estás incendiando, es como que le das de comer. Y ahí empeoramos la situación. ¿Sí? Claro, sí, no, la verdad. Y también tiene que ver con el paciente si tiene algún problema respiratorio, con el tema de los tratamientos de las gotas o no. No, generalmente no hay interferencia en esos casos, ¿sí? Los pacientes que tienen problemas respiratorios como asma, ¿sí? O broncoespasmo, o que vienen con rinitis, o todo lo que es este sector, esos pacientes son más propensos a desarrollar inflamaciones en los ojos, de irritaciones o que le pique todo el tiempo. Entonces, generalmente, cuando se trata con sus patologías, a veces con sus salbutamol, que tienen su PAF, hace que baje un poquito el proceso, ¿sí? Pero sí, los pacientes respiratorios son los que más sufren lo que son las irritaciones y las inflamaciones de los ojos, ¿sí? A veces da un poquito de alergia también, ¿sí? Claro. Bueno, doctor, nosotros sabemos que trabajó toda la mañana y también quiere ir a descansar porque tiene otro compromiso. No tiene hoy descanso. Bueno, tiene el fin de semana largo para descansar un poquito. Doctor, ¿usted algún mensaje, alguna indicación que quiera dar a los pacientes, a las personas? Porque hay veces, como hablábamos, de que se cometen tantos errores con fregarse con las manos o no tener cuidado también con la higiene. Y lo fundamental siempre es hacer una consulta anual, por lo menos con su médico oftalmólogo o oftalmóloga, tener cuidado con la higiene, ¿sí? No fregarse los ojos, siempre limpiar las manos, higienizar los párpados de las pestañas con jabón neutro, de glicerina o champú neutro, agarrar un poquito, cerrar los ojitos y se freguean un poquito, después en cuando. Ese es el cuidado para la mañana y a la noche, generalmente 2 veces al día, por lo menos hacer una buena higiene para las pestañas, hay que limpiarlos bien, ¿sí? Y no estar rascando los ojos, si nos pica mucho los ojos, nos molesta mucho los ojos, hay que hacer una consulta, sí o sí. Es fundamental, no vivir así, porque si seguir lastimando los ojos va a aparecer algo en algún momento cuando vayas a la consulta, y ahí sería peor. Sí, usted viene cada 2 semanas, cada 2 semanas, sí, dentro de 2 semanas, aquellos que quieran venir o necesiten hacerse una consulta, que soliciten el turno y bueno, y hicimos algunas preguntas porque veníamos nosotros viendo qué quería que pregunte y bueno, y justamente mucho por el glaucoma, o sea, se ve que realmente es una patología que puede darse por muchos casos también, a veces secundarias a enfermedades, como te he dicho la diabetes, ¿sí? Es una de las enfermedades que puede traer la glaucoma, muy avanzado, le lastima mucho el vaso sanguíneo, o en forma primaria, que es la más común en realidad, que es por una, no sé, a veces hay malformaciones en la estructura del ojo y a veces no es de fábrica, ¿sí? Y
viene de fábrica. Entonces te dice que a los 40 50 años vas a tener un problema porque ya no drena bien el líquido que se forma dentro del ojo, que tiene que drenarse para mantener la presión ocular, no drena bien. Por algo la estructura misma de esos filtros del ojito que no está haciendo bien su trabajo, entonces hay que tratarlo. ¿Sí? Claro, Esa es la claro. forma primaria y la más cómoda, que no tiene relación con enfermedades. No, o sea, cualquier consulta, cualquier molestia, cualquier picazón fuera de lo normal, lo mejor es consultar con el oftalmólogo, Sí, exactamente. porque la verdad es que si uno pierde la vista, o sea, No hacemos nada. sí, No hacemos nada. andar con los anteojos, tener ya, ser, o sea, 24 horas de anteojos, a veces dificulta. Totalmente. O sea que, bueno, la vista, como decía, también un órgano que no se reemplaza. Lamentablemente, hasta el día de hoy son los dos ojos que tenemos y no hay más. Claro, claro. Entonces, bueno, uno tiene que cuidar y tenemos acá la posibilidad en Empedrado. Cada 15 días viene el doctor Bassi aquí, puede solicitar el turno y si por allí ustedes vivan en Corrientes, porque nos ven por muchos lugares, también tiene su clínica, su consultorio, ¿en dónde? Catamarca 330, consultorio oftalmológico Catamarca, Bien. Casi Botaneras, a metro de Botaneras. Bueno, ¿y quiere dar algún número, se acuerdan? Para que se el turno. 3795-029945. Bien, entonces pueden solicitar turnos en caso que ustedes vean en Corrientes, en otro lugar que quieran hacerse atender con el doctor. Allí ya dejó su número, pero es muy importante esto lo que es prevención, las consultas, porque como decíamos, no se reemplazan los órganos, es muy importante cuidarlos. Con consulta y algunas gotitas que indique el médico, estamos bien, ¿sí? Con el tratamiento a tiempo. Bueno, doctor, yo le agradezco porque... A ustedes por la entrevista. No, por favor, y bueno, y algo que nos preocupa, así que bueno, seguramente a futuro vamos a hablar de nuevo porque hay otros temas también muy importantes, pero bueno, hoy queríamos dar la presentación de lo que es lo necesario y primordial, ¿no? Cuidar la salud de la vista. Muchas gracias, doctor. Gracias.